El día de hoy en el curso de física entonces vamos a desarrollar el tema de magnetismo. Es un tema que está en nuestro día a día. Cuando hablamos de magnetismo muchas veces lo relacionamos con los imanes y eso es bastante acertado, ¿no? Ya que los imanes son este tipo de cuerpos que emiten pues un fenómeno llamado magnético. El magnetismo consiste pues en la atracción que ejercen algunos cuerpos como el imán, especialmente a los metales. Entonces, cuando nosotros tenemos un imán cualquiera, ¿no? De un tamaño normal, podemos de repente notar en este imán que hay dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Siempre los imanes van a tener esta propiedad de tener estos polos. Así cortemos el imán como nosotros lo podemos ver en el gráfico. Muchas veces podemos pensar que al cortar un imán por el centro vamos a cortar los polos también. Y eso no ocurre. Cuando nosotros cortemos un imán, los polos no se cortan, los polos se van a mantener en el imán. Tal como ocurre, por ejemplo, en la carga eléctrica o en los cuerpos cargados eléctricamente, ¿no? Siempre la cantidad de protones y electrones se va a mantener. Y lo mismo ocurre aquí en los imanes. Los imanes tienen un punto donde el magnetismo o la fuerza magnética que estos emiten es muy, muy grande, es el punto donde se concentra, ¿no? Hay una fórmula para determinar el punto exacto donde se concentra la fuerza magnética. No lo vamos a ver, pero sí les voy manifestando eso como, digamos, incentivando a que ustedes puedan investigar este punto mencionado. Bueno, como ya les manifesté, hay dos polos que se generan en un imán, ¿no? O dos símbolos, si usted lo quiere llamar, positivo y negativo, ¿no? El polo norte y el polo sur. Algunos lo llaman al polo norte el polo positivo y al polo sur el polo negativo. ¿De acuerdo? Entonces no hay problema también con esa apreciación que podamos tener. Y valiéndonos de algunas leyes que hemos visto en la electrostática, aquí también hay algunas leyes que se aplican al magnetismo, ¿no? Lo cual, pues, al tener dos polos negativos, estos, pues, van a atraerse, ¿no? Es decir, si yo tengo dos imanes y los pongo en contacto, cuando veo que ambos se atraen, significa que estoy poniendo en contacto el polo positivo de un imán con el polo negativo del otro imán. ¿Y qué pasa cuando yo cambio de posición al imán? Es decir, lo volteo, vamos a decirlo de ese término, ¿no? Y hago pues que se pongan en contacto dos polos positivos o tal vez dos polos negativos. Bueno, no lo vas a poder juntar, ya usted lo va a tratar de juntar, pero siempre se van a terminar separándose. Eso se debe a que los polos que usted ha juntado tienen el mismo signo. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, se cumple la ley que habíamos visto en la electrostática, polos iguales se desprecian y polos diferentes se atraen. Muy bien, cuando nosotros tenemos un imán, como el que ya hemos visto, al acercar un clavo, por ejemplo, este clavo es atraído inmediatamente por el imán. Pero si nosotros somos cuidadosos, observamos que al acercar el clavo, no hace falta pues que el clavo esté en contacto con el imán para que éste sea atraído por el imán. Al estar a cierta distancia el clavo del imán, usted suelta el clavo y el clavo automáticamente se va a ir donde el imán. No hizo falta que esté en contacto. Eso se debe pues a que los imanes en su entorno tienen un campo llamado campo magnético, ya que es igual que el campo eléctrico, es una zona invisible que no se puede ver, ya, pero sí existe. Ya alrededor de un imán se genera un campo, ¿no? Que es llamado el campo magnético. Cuando un clavo ingresa en ese campo, pues inmediatamente es absorbido, vamos a decirlo así, ¿no? Entre comillas, por el imán. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, jóvenes,
a ese campo magnético nosotros podemos conocer sus valores. Mientras más cercano esté del imán, más intensidad tendrá. Mientras más lejano esté del imán, menos intenso será. Es por eso que cuando usted acerca un clavo, mientras más cerca esté del imán, más fuerte es la atracción debido a la intensidad del campo magnético. Esa intensidad de campo magnético, ¿no?, también se le llama inducción magnética o vector campo magnético, como acá dice el texto, ¿no? Es una cantidad vectorial y esta se mide en el sistema internacional con la unidad Tesla, en honor a Nikola Tesla. Muy bien, entonces, jóvenes, ahí tenemos la explicación de lo que es un campo magnético. Y bueno, la Tierra, por ejemplo, tiene su campo magnético muy, muy importante para la vida terrestre, ¿no? Si no existiera ese campo, probablemente tampoco existiría la vida humana, ¿no? ¿Por qué digo eso? Ustedes pueden ver algún documental acerca del campo magnético y me darán la razón. En un imán, como te dije, el campo magnético es una zona invisible que no podemos nosotros percibirlo visualmente, pero sí podemos notar su presencia, ¿no? Y acá podemos nosotros graficar, pues, cómo son las líneas de la inducción magnética. Claro, así es como se comporta, ¿no? Estas líneas que están acá es la forma como se está comportando la inducción o el campo magnético. Al igual que la corriente o que las cargas eléctricas, el campo, las líneas de fuerza del campo magnético salen del polo positivo, en este caso es el norte, ¿no?, e ingresan al polo negativo, en este caso es el sur. ¿Entendido? Pasa lo mismo que en electrostática. Muchas leyes se asemejan, pues, a lo que ya hemos visto en el tema de electrostática. Muy bien, vamos a ver el experimento de Oersted. Este científico relaciona el magnetismo con la electricidad, que hasta ese tiempo no se relacionaban, ¿no? Él, pues, nota en su experimento muy famoso, en su laboratorio, bueno, no lo nota él, sino un ayudante, pero se le da el mérito a él porque fue él, pues, quien pudo explicar ese fenómeno, el cual consistía en que había un circuito, tenía un circuito en su laboratorio y cerca de este había una brújula y cuando el circuito empezaba a funcionar, la brújula empezaba, pues, a moverse, ¿no? Y bueno, él pudo explicar, pues, que el circuito, que usted sabe que transporta corriente eléctrica para hacer funcionar algún artefacto, el circuito tiene un campo magnético, es decir, genera un campo magnético cuando funciona, ¿no? Es decir, cuando nosotros encendemos el foco o el televisor o cualquier artefacto, estamos también generando un campo no solo eléctrico, sino también un campo magnético. Ya, eso lo supo explicar con su experimento nuestro gran amigo Oersted. Muy bien, y bueno, acá lo que él explica, ya físicamente hablando o científicamente hablando, es que, como acá lo detalla el texto, ¿no? Dice que al acercar un imán a un conductor por donde circula una corriente, el imán experimentaba fuerzas que tendían a orientar el imán en forma perpendicular al conductor. Eso es muy importante, ¿no? Porque nos van a dar una idea también de lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, debido a este proceso, Oersted pudo, digamos, determinar cómo se comporta la intensidad de corriente respecto a las líneas del campo magnético. ¿Ya? Es decir, mire, Oersted además determinó que el sentido del imán dependerá del sentido de la corriente. A ver, ¿cómo se explica eso? Vamos nosotros a conocer una regla que es llamada la regla de la mano derecha más adelante, ¿no? Pero vamos a terminar de leer este texto. Dice determinación de la dirección del campo magnético por medio de la regla de la mano derecha. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, pues, es lo siguiente, ¿no? Como ya lo dijo toda corriente produce un campo magnético. Entonces, ¿cómo se aplica la regla de la mano derecha? Bueno, no te puedo decir, obviamente, porque no estamos de forma presencial, pero ahí usted imagine este suceso, ¿no? Ahí está, pues, gráficamente explicado la regla de la mano derecha. Nosotros tomamos al conductor y nuestro dedo pulgar va a indicar
el sentido de la corriente. En los problemas no vamos a tomar al conductor, pero vamos a hacer, digamos, ese proceso imaginativo. Vamos a imaginar que estamos cogiendo al conductor que se encuentra en el ejercicio del problema y nuestro dedo pulgar vamos a colocarlo de la misma forma como se transporta la corriente. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? El sentido del campo magnético va a ser la misma que siguen los dedos a la hora de empuñar la palma o la mano. ¿Ya? Es decir, nosotros cuando hacemos la regla de la mano derecha, estos dedos, los 4 dedos están extendidos, ¿no? Están extendidos los dedos, ¿no? Y cuando yo empiezo a coger el conductor, es decir, retraigo los dedos, ¿no? Ese sentido que está girando los dedos también va a ser el mismo sentido como está comportándose la inducción o el campo magnético. Ya, entonces fíjate acá, la flecha nos dice cómo estará girando también entonces la inducción magnética. Muy importante eso, jóvenes, porque esto nos va a ayudar pues a resolver problemas al respecto. Muy bien, entonces, para nosotros calcular la intensidad del campo magnético, como ya te mencioné en un imán, la intensidad de campo magnético varía según el punto de cercanía o de lejanía respecto a un imán. Para ello nosotros vamos a ayudarnos de las leyes de Biot-Savart, Laplace, ¿no? Bueno, acá nada más tenemos en el texto Biot-Savart, lo cual pues detalla que para diferentes conductores podemos nosotros encontrar el módulo de la inducción magnética, es decir, cuánto vale la inducción magnética en un punto determinado. Acá, por ejemplo, yo tengo un conductor llamado finito, es cuando yo conozco dónde inicia y dónde termina. Para conductores finitos, que yo sé dónde inicia y dónde termina, la inducción magnética, como ya lo explicó en el experimento de Oersted, va a ser perpendicular pues a la intensidad de campo, ¿no? Fíjate, la intensidad de campo está yendo de forma horizontal, vamos a decirlo así, y la intensidad será pues de forma vertical, ¿ya? ¿Y por qué hacia arriba, profesor, y por qué no hacia abajo? Es que acá hacemos la regla de la mano derecha. Si usted coloca acá su pulgar, te lo voy a explicar brevemente, acá coloca usted su pulgar, no voy a dibujar, pero imagínese que ahí está su pulgar, ¿no? Usted está empuñando con los 4 dedos, ¿no es cierto? Acá el cable. Entonces, cuando usted gira los dedos, vas a girar en esta misma forma como está moviéndose o dirigiéndose la intensidad de campo magnético o la inducción magnética. Si te das cuenta, acá se está aplicando la regla de la mano derecha para saber entonces cómo sería el vector que representa a la inducción magnética. Sería en este sentido, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, para nosotros encontrar el valor de esta inducción magnética, vamos a utilizar pues estos parámetros. El valor en el punto P va a ser igual al cociente entre la permitividad magnética, ¿no? Que te voy a explicar, ojalá haya tiempo para poder explicarte qué cosa es, ¿ya? Por la I, que es intensidad de corriente, sobre 4pi por R. R viene a ser la distancia que hay desde el conductor hasta el punto donde nosotros queremos saber el valor de la inducción magnética. Muy bien, entonces acá nos estamos nosotros viendo qué cosa es cada uno de ellos, siendo P, donde P es la distancia ¿no? que hay desde el conductor RS hasta el punto mencionado, ¿no? Estaba olvidando el seno de alfa y seno de beta, hay que también multiplicar por la suma de esas razones trigonométricas, ¿ya? Y como ya te dije, la unidad, esta T significa unidad Tesla. U sub 0, como ya te dije, es la permitividad magnética, ya que nosotros vamos a considerar siempre estos fenómenos que se dan en un vacío, es decir, donde no existe ningún campo que interfiera. Entonces, el valor de la permitividad magnética en el vacío tiene este valor de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere. ¿De acuerdo? Este es un parámetro muy importante que nosotros vamos a usar, jóvenes, ¿de acuerdo? En los diversos ejercicios. Como te dije, el I es intensidad de corriente que se mide en amperes
Y bueno, ahora, no solamente Biot-Savart plantearon la forma de hallar la intensidad de campo magnético para un conductor finito, sino también lo hicieron para conductores semi-infinitos e infinitos. Para conductores semi-infinitos, ¿qué es un conductor semi-infinito? Es aquel conductor donde se conoce el inicio, pero no se conoce el fin, o al revés. No conozco dónde es el fin, pero sí conozco dónde inicia, ¿ya? Es decir, uno de los extremos no se conoce, por eso se llama semi-infinito, y en este caso, pues, se va a multiplicar la permitividad por la intensidad sobre 4pi por el radio. Usted recuerde que el radio es la distancia del conductor hasta el punto donde se quiere determinar la intensidad de campo magnético o inducción magnética. Para un conductor infinito, esta es la que vamos a usar nosotros más en los ejercicios, ¿ya? Un conductor infinito es cuando no conocemos su inicio ni tampoco su fin. Muchas veces en los problemas aparece como un conductor muy largo. Para nosotros saber, por ejemplo, la inducción magnética en el punto P, fíjate este punto P, profesor, ¿este círculo qué significa? Bueno, este círculo significa o representa, mejor dicho, cómo está comportándose las fuerzas magnéticas en estos puntos que estamos nosotros viendo, que son P y Q, ¿no? Están girando de esta forma, aplicando la regla de la mano derecha. Entonces, para hallar el valor de la inducción magnética en el punto P, ¿no? Por donde va a pasar este valor B, que es inducción de campo magnético, simplemente vamos a multiplicar la permitividad magnética por la intensidad sobre 2pi por el radio. Fíjate la diferencia de las fórmulas, por favor, ¿no? Y las similitudes que estas tienen. También se mide en Tesla. Muy bien, para una espira es pues un alambre cerrado, ya acá tenemos un alambre cerrado, ¿no? Donde pues también se puede generar un campo magnético o una inducción magnética, ¿no? En el centro es donde se concentra el campo magnético de una espira, en el centro de la espira es como un anillo, ¿ya? Entonces si yo por un anillo, por ejemplo, hago pasar corriente, vamos a decirlo así con ese ejemplo, se va a generar un campo magnético como lo señaló Oersted. Pero ¿dónde se genera el campo magnético? En el centro. ¿Y cómo va a ir el campo magnético? Va a ir hacia la derecha, hacia la izquierda del centro, hacia afuera o hacia adentro. Eso también se aplica según la regla de la mano derecha. Si ustedes ven acá una mano, fíjate, el pulgar está señalando que la corriente está girando de esta manera. Entonces, cuando ya se empuñan los dedos, ¿no? Los dedos van a entrar de esta zona que estoy yo acá sobrepasando y va a salir por esta zona, ¿no? Entonces, la inducción va a estar pues representada por este vector. ¿De acuerdo? Para hallar esa inducción también se multiplica la permitividad por la intensidad sobre 2 por R. Recuerde que R va a ser la distancia que hay desde, digamos, el conductor hasta el punto, ¿no? En este caso, pues, R sería esto de acá, ¿no? El radio, ¿no? Ahí está R el radio. Muy bien, y para terminar vamos a ver, bueno, acá está la fórmula también para un punto externo a la espira. Acá tenemos un punto P que está fuera de la espira, no está justo en el centro de la espira, sino está fuera de la espira, externa a la espira. No, eso depende también de la distancia que hay desde la espira hasta el punto P, ¿no? Acá lo podemos ver, no lo vamos a usar, pero como les vuelvo a repetir, no está de más tenerlo en cuenta. Y por último, para ir cerrando ya, porque nos falta uno más, vamos a ver cómo sería la intensidad para un arco de corriente, ¿no? Es decir, acá yo tengo un cable doblado en forma de arco, ya no es recto como en los problemas anteriores. ¿Cómo se determina la intensidad que genera, cómo se determina el campo o la inducción magnética que genera este conductor en forma de arco respecto a un punto? Bueno, es sencillo también, se multiplica la intensidad que pasa por el conductor, la intensidad de corriente, por teta. Teta viene a ser el ángulo que forman los extremos, ¿no? Por la permitividad magnética sobre 4pi por el radio que formaría el arco, ¿no? Sí, todo esto en Tesla. No olvides acá un dato importante, que el ángulo debe estar expresado en
radianes. Y para terminar vamos a hablar del solenoide, lo que nosotros conocemos como bobina o en el mundo de la electrónica se conoce como una bobina. Por ejemplo, los parlantes, muchos de ellos, o los tweeters, ¿ya? No estoy hablando de la red social, sino de un complemento de un parlante, están conformados por bobinas, ¿no? Y muchos artefactos eléctricos tienen, pues, en sus los transformadores, básicamente, están conformados por bobinas. ¿Qué es una bobina? Es un solenoide. ¿Y qué cosa es? Bueno, es un conjunto formado por muchas espiras. Ya, entonces acá nosotros para encontrar cuál es la inducción del campo magnético en un solenoide o una bobina, tendríamos que hacer la sumatoria del campo magnético de cada espira, ¿no? De cada anillo. Bueno, pero hay una forma más simple, simplemente es multiplicar la permitividad magnética por el número de espiras, porque eso ya está establecido ahí, por la intensidad que fluye por cada espira, intensidad de corriente, sobre L, que sería la longitud de la espira. ¿De acuerdo? Entonces acá N es número de espiras y L es longitud del solenoide, perdón, la longitud del solenoide o de la bobina. Bien, muchachos, entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Empezamos con el problema número 2, aplicativo nada más. Nos piden aquí calcular el módulo de la inducción magnética o también nos pueden preguntar calcular la intensidad de campo magnético, que es lo mismo, ¿ya? A 3 metros de un cable muy largo significa cable infinito, como ya te aclaré, que transporta una corriente de 20 amperes. Muy bien, entonces vamos nosotros aquí a ver qué datos tenemos. Tenemos que el radio vale 3 metros, la intensidad de corriente es igual a 20 amperes en honor a Marie Ampère, científico francés. La permitividad magnética, usted sabe que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere, ¿no? Que ya lo hemos visto en la teoría. Y nos piden allá la inducción magnética o la intensidad del campo magnético en ese punto a 3 metros de distancia. Entonces nosotros sabemos que al tratarse de un cable muy largo es un cable infinito y vamos a utilizar la fórmula del conductor infinito, lo cual es permitividad por I sobre 2pi por el radio. Todos esos valores lo tenemos, esto vale 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad es 20, 2pi, no lo cambiamos, el radio vale 3, simplificando toda la expresión, ¿no? Se van los pi, se va el 4, el 2, saco mitad, me quedaría con 4. Este 20 es 2 por 10, fíjate muy bien lo que estoy haciendo yo acá, mucho cuidado, voy a tratar de quedarme con números, si hay 10, tengo que juntarle con este 10 a la menos 7, ¿no? Entonces 20 que es 2 por 10, lo hago de esta manera para juntar con el 10 a la menos 7 y me va a quedar 10 a la menos 6. Y acá quedaría, ¿no? 2 por este 2, ya simplifiqué ya, este 2 con este 4 se va, los pi también se han ido, el 3 me quedó abajo, quedaría 2 por 2, 4, arriba y abajo quedaría 3. Y bueno, quedaría 4 tercios por 10 a la menos 6 Tesla, pero usted sabe muy bien que este 10 a la menos 6 es un submúltiplo de 10 y lo puedo tranquilamente yo escribir como 4 tercios micro Tesla. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué corriente fluye por un cable infinito? Bueno, acá sí nos dicen así, ¿no? Literalmente cable infinito, entonces ya sabemos pues qué fórmulas aplicar. Para que a 20 centímetros de este el campo magnético sea de módulo 2 por 10 a la menos 5 Tesla. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver qué datos tenemos. Queremos saber la corriente que fluye por un cable muy largo o un cable infinito, que es lo mismo, ¿no? El radio, es decir, la distancia que hay desde ese cable hasta el punto que nosotros queremos determinar la intensidad, o mejor dicho, que ya sabemos la intensidad de campo magnético, ¿no? Es 20 centímetros. Sin embargo, acá debes tener cuidado, ya que la distancia no debe estar expresada en centímetros, sino debemos pasarlo nosotros a metros. Y bueno, centi es también un submúltiplo de 10, que es 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Pero para poder utilizar mejor este 20, como ya sabe usted, 20 es 2 por 10, entonces al colocarlo 2 por 10, sería 10 por este 10 a la menos 2, que me va a dar al final 10 a la menos 1. Entonces, 20 centímetros, para hacerlo más simple, equivale a 2 por 10 a la menos 1 metro. Vamos con el siguiente dato que tenemos, que es la intensidad de la inducción o del campo magnético o la inducción magnética, que es 2 por 10 a la menos 5 Tesla. Ya sabe que Tesla es la unidad de la inducción magnética en honor a Nikola Tesla.
Y el valor que siempre va a estar acá, la constante, que es la permitividad eléctrica, es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro por ampere. Muy bien, entonces, como es un cable infinito, vamos a utilizar nosotros la fórmula de los cables infinitos, lo cual es pues la que ya hemos usado en el problema anterior, ¿no? Permitividad por intensidad sobre 2pi por el radio. Colocamos los valores que tenemos, la inducción vale 2 por 10 a la menos 5, ¿no? El valor de la permitividad es 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad de corriente, lo que queremos nosotros saber, 2pi, no lo cambiamos, el radio, como ya te dije, debe estar en metros, que aquí lo hemos transformado, vale 2 por 10 a la menos 1. ¿Por qué lo he transformado de esta manera? Es que nosotros observamos que hay varios múltiplos, en este caso, mejor dicho, submúltiplos de 10, y la idea es simplificarlo lo más que se pueda, ¿no? Y bueno, al simplificar, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se ha hecho? Obviamente se va este 4 con este 2 por 2, que me va a dar 4, se va este pi con este pi, ¿no? Y usted sabe, pues, por teoría de exponentes, que 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 1 es 10 a la menos 6, porque usted, bases iguales que se restan, perdón, bases iguales que se dividen, se restan los exponentes, es decir, menos 7 menos menos 1, ¿no? Se está restando así, ¿no? Menos 7 menos menos 1, pero este menos por este menos te va a dar más. Es decir, te queda menos 7 más 1, y esa respuesta es menos 6, ¿no es cierto? En el otro lado solamente me quedó 2 por 10 a la menos 5. Bueno, este 10 a la menos 6 puede bajar acá a dividir porque yo quiero solo la intensidad. Y si usted lo baja a dividir, ¿no? Tendrías acá 10 a la menos 6 y aplica lo mismo, ¿no? Restas el de arriba con el de abajo, sería menos 5 menos menos 6. Pero menos 5 menos menos 6, menos por menos te va a dar más, sería menos 5 más 6. Y la respuesta sería pues solo 10 a la 1, porque esto te va a dar 1 positivo, ¿no? Entonces acá te daría 2 por 10 a la 1, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, por favor, eso sí, no te debes de olvidar, ya estás en quinto año y se asume que usted ya sabe eso, ¿no? Entonces acá pues nos vamos a quedar, como ya te mencioné, con 2 por 10 a la menos, perdón, a la 1, ¿no? Y bueno, 2 por 10 es 20, y esa sería la respuesta a nuestro problemita número 3. ¿De acuerdo? Ahí está, muchachos. Vamos con el siguiente ejercicio, ya un poco más analítico. Bueno, acá dice, ¿no? Si duplicamos la corriente que circula por un alambre y reducimos a la mitad la distancia del conductor, la inducción magnética en cualquiera de los puntos que rodea el cable es, debería decir la pregunta, bueno, se asume que nos están preguntando cuál sería la nueva inducción magnética. Bueno, acá nosotros vamos a diferenciar muy bien, según el texto, que se trata de dos situaciones. Primero vamos a tener un cable normal, es decir, su intensidad, vamos a considerarlo como I, no va a cambiar. El radio lo voy a poner como 2R, porque en el siguiente caso el radio se va a disminuir en la mitad, y para no trabajar con fracciones, mejor lo trabajo con números enteros. La intensidad magnética o la inducción magnética es la misma, vamos a poner B, y la permitividad no vamos a colocar su valor numérico para no complicarnos, simplemente vamos a colocar esta letra U sub 0. Muy bien, entonces usted sabe que la inducción magnética es permitividad por I sobre 2pi por 2R, porque 2pi por el radio debería ser, ¿te acuerdas? No, 2pi por el radio, pero acá el radio es 2R. Entonces lo que yo voy a hacer pues es sacar este número 2 por 2, que me da 4, es decir, un cuarto. Este 4 pasa a multiplicar, ¿no? Y U por I sobre pi por R es igual a 4 veces B. Ahora, ¿qué tengo con esto? Es que hay un segundo caso donde el alambre va a sufrir algunos cambios, como por ejemplo la intensidad que pasa por ese mismo alambre ya no va a ser I, sino va a ser el doble, es decir, 2I. Y el radio, es decir, la distancia que hay del conductor al punto, ya no va a ser 2R, sino la mitad. Como dice el problema, yo le he puesto R. Si acá hubiese puesto R, acá hubiese tenido que poner R medios. Y a veces no conviene trabajar con fracciones porque nos podemos complicar un poco. Nos piden cuál sería el nuevo valor de la inducción magnética, es lo que queremos nosotros calcular. Obviamente la permitividad es la misma, no va a cambiar. Entonces, con estos datos, la fórmula para hallar la intensidad o de la inducción magnética 2, que queremos nosotros saber, la otra inducción magnética que nos pide el problema, sería los mismos valores, ¿no? Sería permitividad por la intensidad de corriente, pero acá la intensidad de corriente es 2i
sobre 2pi por el radio, ¿no? Todos esos valores sí se mantienen. Este 2 lo sacamos, ¿no? Bueno, este 2 se va con este 2, hago esa señalización, y me quedo solamente con con permitividad por I, por intensidad, perdón, sobre pi por R. Pero esto de acá nosotros lo conocemos, fíjate, está acá, ¿no? ¿Cuánto vale eso? 4b. Es decir, se concluye que el segundo valor que tiene la inducción magnética respecto al primero es 4 veces, ¿no? Es el cuádruple del primero. Y esa sería la respuesta al problema. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el módulo de la intensidad del campo magnético en A? Ahí está el punto A. Si el conductor infinito, ojo infinito, ya sabes la fórmula, lleva una corriente de 18 amperes. Muchachos, para poder darle solución, como usted sabe, se necesita conocer el radio. El radio viene a ser la distancia que hay desde el punto A hasta el conductor. Y la distancia siempre es 90 grados, es perpendicular. Es decir, la distancia sería esta línea roja. Y el requisito es que se formen los 90 grados. No vayas a pensar que la distancia es 10. Mucho cuidado, ¿ya? La distancia siempre va a formar 90 grados. Entonces, la distancia que hay desde A hasta el cable es esta línea de color rojo. ¿Y cuánto vale? Bueno, yo me ayudo del triángulo de 37 y 53, ¿no? Él es como 5K, a 37 se lo pone como 3K, y K vale 2, entonces este sería 6 metros, ¿no es cierto? Bueno, ya tengo el radio, este de 6 metros sería el radio, entonces el radio es 6 metros, ya tenemos nosotros ese radio, y los otros valores, la intensidad es 18 amperes, la permitividad ya usted lo conoce, nos piden hallar la inducción magnética, siendo el cable infinito, y la fórmula ya lo estamos viendo nosotros en todos los problemas, ¿no? Que es esta de acá. Reemplazamos los valores, la permitividad ya sabe que es 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad es 18, estoy reemplazando nada más, y sobre 2pi por el radio que es igual a 6. Bueno, usted sabe que se van los pi, se va 2 acá, aquí me queda 2, ¿no? 18 con 6 también tiene sexta, me queda 2 por 3, arriba me queda 6, y 10 a la menos 7 me va a quedar también, y la respuesta sería 6 por 10 a la menos 7 Tesla. De repente te aparece esto en micro, simplemente divídelo entre el 10 y multiplícalo por 10 para que no se altere, y puedes obtener el resultado en micro Tesla. Siguiente ejercicio, a una distancia R de un cable infinito, otra vez cable infinito, ¿no? La inducción es 4 por 10 a la menos 6 Tesla. Si la distancia se aumenta en 20 centímetros, la nueva inducción será de módulo 3 por 10 a la menos 6 Tesla. Hallar R. Muchachos, acá tenemos dos casos. El primer caso, el radio vale R, ¿ya? La inducción en esa distancia de R es 4 por 10 al menos 6 Tesla. La permitividad no cambia, ¿no? La intensidad es I. No nos dicen nada de la intensidad. Obviamente se asume que no va a cambiar, ¿no? Entonces nosotros vamos a relacionar todo esto de acá. ¿A qué sería igual la intensidad o la inducción magnética o intensidad de campo magnético? Bueno, según la fórmula que vamos a usar es esta, ya que se trata de un cable infinito, ¿no? Muy bien, entonces reemplazamos los valores. 4 por 10 a la menos 6 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por I sobre 2pi por R. Simplificamos todo, muchachos, ¿no? Este repasa a multiplicar. Usted ya, fíjese cómo se va a simplificar. Acá te va a quedar 2 nada más, ¿no es cierto? Acá, como ya te dije, te va a quedar este 10, ¿de acuerdo? Y bueno, acá se va un 2 con un 2, acá te queda 2 por este 10, sería 20. El R que está viendo lo pasé a multiplicar y la intensidad es igual a 20 veces R. Nosotros queremos hallar R, así que vamos a, digamos, a ayudarnos del segundo caso. Es decir, en el segundo caso, ¿qué ocurre? El radio va a aumentar en 20 centímetros. ¿Ya? Pero acá te quiero aclarar algo. Profesor, ¿de dónde sacó ese un quinto? Es que 20 centímetros, como ya te dije, nosotros no debemos usar centímetros, debemos pasarla a metro. Y 20 centímetros es la quinta parte de un metro. Yo lo he puesto acá en fracción. Conviene hacerlo. Si usted lo pone como 20 por 10 a la menos 2, no te conviene, te vas a complicar. ¿Entendido? Entonces, en metro sería R más un quinto de metro. ¿Entendido? En metro sería acá el valor del radio 2. Bueno, la intensidad de campo magnético o inducción magnética nos dicen que va a ser 3 por 10 a la menos 6, este es en el segundo caso, cuando se hace estos cambios al cable, ¿no? La permitividad se mantiene,
la intensidad no nos dicen nada, se asume que se mantiene. Entonces, haciendo la fórmula, porque seguimos hablando del mismo cable, ¿no? Estamos aplicando esta misma fórmula, ¿no? Sería 3 por 10 a la menos 6, que es la inducción, por la permitividad es 4pi por 10 a la menos 7 por I sobre 2pi por R más un quinto, que debe estar expresada en metros. Haciendo toda esta operación, jóvenes, ¿no? Simplificando todo, allá nos quedamos con 3 por 10, acá con 2i, R más un quinto, ¿de acuerdo? Y bueno, nos va a faltar espacio. A ver, ¿de dónde salió este 15? Bueno, 3 por 10, ya sabemos que es 30, ¿no? Pero este 2 va a pasar a dividir al 30 y nos va a quedar 15. 15 nos queda acá, acá nos va a quedar solo i, y abajo nos va a quedar r más un quinto. Es decir, tendríamos 15 y acá nos queda i, como ya te mencioné, y abajo r más un quinto. Este r más un quinto lo paso para acá si deseo, o en todo caso, vamos a multiplicar, ¿no? R más un quinto por 15 sería R por 15, 15R, más un quinto por 15 sería 3, y todo esto es igual a I. Pero nosotros sabemos que I es igual a 20 veces R, que lo hallamos en el primer caso. Entonces, reemplazando I por su valor, que es 20 veces R, formamos una ecuación de una sola variable, y R, pues, 5R sería igual a 3, y R sería igual a 3 quintos de metro. Si nosotros queremos hacerlo en centímetros, ¿no? Multiplicamos por 100 y tendríamos 60 centímetros. Bien, muchachos, eso es toda la clase del día